nuevamente a FitVoice. En este video continuamos con esta historia y su desarrollo. Acompáñame en esta parte de la historia. La leyenda del maestro de escuela de Harry Potter, capítulo 111 al 120. Capítulo 111. En la tienda de túnicas de Madame Malkin. En el viaje en coche hacia el callejón Diagon, Jon sacó una lista de cosas que necesitaría para el nuevo semestre. Para completar el plan de estudios de tercer grado, necesita comprar los siguientes libros. La guía intermedia de transfiguración, por Emerick Switch. El libro estándar de hechizos, grado 3, de Miranda Gosauk. El libro de pociones, de Sigmund Budge. Viendo el futuro a través de la niebla, de Cassandra Wabrowski. El libro monstruoso de los monstruos, de Edward Lima. El diccionario del lenguaje mágico, de Arafat Oster. Además, todos los estudiantes que hayan elegido adivinación, deberán traer su propia bola de cristal. Todos los estudiantes que hayan elegido cuidado de criaturas mágicas, deben traer su propio traje protector de piel de dragón. Al mismo tiempo, cuando pasaron 2 años, el conjunto anterior de túnicas negras de Hogwarts, uniformes escolares, y sombreros puntiagudos eran obviamente demasiado pequeños, por lo que Jon necesitaba ir al callejón Diagon para comprar un nuevo conjunto. El taxi se detuvo en el lugar que Jon había especificado en Charing Cross Road. Parece que aquí solo están los números 116 y 118, pero no hay ningún número 117. El taxista preguntó con curiosidad, ¿qué pasa? Tal vez el número 117 fue demolido. Jon respondió casualmente. Después de que el taxista se fue, caminó hacia el número 117 de Charing Cross Road, el caldero chorreante. El caldero chorreante está colocado bajo un poderoso hechizo protector, y solo puede verse al escuchar su discurso de un mago real. Jon vio al viejo desdentado Tom pidiendo clientes aquí, pero no encontró ningún rastro de Anna. Después de saludar al señor Tom Abbott, entró al patio trasero y caminó hacia el callejón Diagon. El callejón Diagon parece mucho más tranquilo hoy que en el pasado. Después de todo, la Copa Mundial de Quidditch está en marcha, y hay muchos partidos emocionantes cada día. Muchas tiendas han decidido cerrar, y parece que los propietarios han ido a ver el partido. Afortunadamente, varias tiendas importantes siguen abiertas. Primero fue a Flourish y Blotts y compró los libros que necesitaba. Cuando el empleado le entregó el libro, el monstruoso libro de los monstruos, le recordó que debía acariciar el lomo de los libros al abrirlos. Luego Jon fue a una tienda de cuero de al lado y compró un traje protector de piel de dragón. Fue a una tienda de artículos mágicos y compró una bola de cristal. Ahora, se detuvo frente a la tienda de batas de Madame Malkin. Madame Malkin es una bruja bajita y regordeta con una dulce sonrisa y vestida de púrpura. ¿Estás aquí para comprar túnicas nuevas, querida? Ella se paró en la puerta de la tienda y se presentó antes de que Jon pudiera hablar. ¿Puedo preguntar de qué casa eres? Hufflepuff. Jon respondió honestamente. Entonces puedes probar esto. La señora Malkin sacó una túnica amarilla y negra de la percha. Un estudiante de Hufflepuff ya está probándose esta. Está bien, gracias. Jon lo tomó. Cuando pasó detrás del perchero, vio a un conocido. Zacharias Smith llevaba la misma túnica que sostenía en sus manos, con alfileres brillantes en los dobladillos y puños. ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? Jon lo saludó. Zacarías tenía una expresión extraña en su rostro. Se quedó pálido junto al espejo, le guiñó un ojo a Jon, pero no se atrevió a hablar. Jon no pudo evitar pensar en el Bogart que Zacarías había visto al final de su primer año. Tal vez su madre también estaba allí. Jon cogió la bata y se acercó a un espejo que había detrás del perchero. Entonces chocó de frente con un hombre de mediana edad. Lo siento, dijo Jon rápidamente, mirando hacia arriba y con expresión congelada. Snape, profesor, dijo tartamudeando. Finalmente entendió por qué la expresión de Zacharías estaba tan tensa en ese momento. No era su madre quien estaba allí, sino Snape. ¿Pero por qué está Snape aquí? ¿No debería estar en la casa de Pavlov en Nevam? ¿Es una coincidencia? ¿Podría ser que vino aquí a comprar ropa? Snape estaba cansado de las túnicas negras y aceitosas que había usado durante muchos años y estaba listo para cambiar. Pero ¿por qué no está frente al espejo, sino que parece estar esperando a alguien? Siervo. Severus Snape levantó la cabeza con tristeza. ¿No te enseñó Pomona que debes mirar a la gente cuando caminas? Lo siento, profesor Snape, dijo Jon rápidamente. Cuando dijo las palabras profesor Snape, Severus Snape frunció ligeramente el ceño, pero pronto se relajó.
Vine aquí a comprar 2 túnicas nuevas. Antes de que Jon pudiera terminar sus palabras, la puerta de un probador cercano se abrió. Salió una niñita con rasgos de Europa del Este y vestida con una túnica negra nueva. Ella sonrió y dijo, «Profesor Snape, parece muy apropiado. Entonces cómpralo rápido». Snape se dio la vuelta con cierto disgusto. ¿Eh? Jon estaba aún más desconcertado. ¿No es esta la hija de Sergei Pavlov? ¿Por qué no vino al callejón Diagon con su padre? ¿Por qué estaba ella al lado de Snape? ¿Podría ser que el viejo murciélago extrañara tanto a Lily que no pudo controlarse cuando vio a esta pequeña niña? Jon giró la cabeza y volvió a mirar a Natasha. Ella tenía cabello largo de color carmesí y ojos verdes almendrados como su madre. Profesor de repente recordó que no debería conocer a esta chica, así que preguntó rápidamente, ¿quién es ella? Una nueva estudiante nacida de Muggles en Hogwarts. Soy responsable de introducirla al mundo mágico por primera vez. Snape le dirigió una mirada fría y explicó, y también la ayudó a comprar los artículos necesarios. ¿Ah? Jon estaba completamente estupefacto. ¿Qué demonios? Entonces ¿por qué no hizo falta que la profesora McGonagall lo trajera al callejón Diagon hace 2 años? Esto no está bien. Profesor Snape. Natalia Pavlova se acercó a Snape, le agarró la manga y le preguntó, ¿a dónde deberíamos ir ahora? Snape miró severamente la lista que tenía en la mano. Ve a Flourish y Blotts. Snape estaba a punto de sacar a la niña de la tienda de túnicas de Madame Malkin. Pero cuando llegó a la puerta, de repente se detuvo. ¡Siervo! Él rugió. Jon, que todavía estaba probándose ropa y tenía varios alfileres atados a su cuerpo, fue empujado a la fuerza hacia la puerta por Snape. Escucha, Minerva debería haberte traído al callejón Diagon hace 2 años, ¿verdad? No me interrumpas. Antes de que Jon pudiera refutar, Snape dijo groseramente, a cualquier lugar al que te haya llevado, y cualquier cosa que haya comprado, debes llevar a la niña contigo. Luego, llévala a casa antes de que oscurezca, ella sabe dónde está. Entonces, Snape rápidamente se quitó de encima a Jon, dio unos pasos y desapareció. Capítulo 112. Poción poderosa. Unas horas más tarde, Jon finalmente entendió por qué Snape había escapado de allí tan miserablemente. Ir de compras al callejón Diagon con una chica en blanco es una pesadilla. Natalia Pavlova no sabe casi nada sobre el mundo mágico, pero al mismo tiempo siente curiosidad por todo. Lo más importante es que ante esa mirada inocente, te resulta difícil rechazar cruelmente su pregunta. Durante toda la tarde, se vio obligado a charlar con Natalia sobre algunos conocimientos básicos del mundo mágico. Jon no pudo evitar sentirse afortunado de que la mayoría de las tiendas en el callejón Diagon estuvieran cerradas hoy, de lo contrario, le llevaría hasta el anochecer solo para presentar estas tiendas mágicas y los productos que contenían. Pero Jon seguía vigilando atentamente. Ya sea que estuviera comprando libros de texto, frascos de pociones o balanzas de latón con Natalie, o ayudándola a comprar un búho moteado marrón oscuro como mascota, era extremadamente cuidadoso con sus palabras y no demostraba en absoluto que había conocido a esta pequeña niña y su familia antes. Al mismo tiempo, cuando Jon terminó de comprar todo y envió a Natalie de regreso a Nevam, también fue muy cauteloso y dejó que la pequeña liderara el camino. Después de todo, no sabía si Snape tenía la intención de ponerlo a prueba usando a esta pequeña niña, así que era mejor tener cuidado. Era la segunda vez en un día que Natalia venía al pequeño apartamento en Nevam, al este de Londres. Tan pronto como se abrió la puerta, ella entró corriendo cargando varias bolsas grandes. Gracias, Jon. Ella sonrió y le devolvió el saludo a Jon. Adiós. Jon dijo débilmente. Ya era tarde, así que llamó rápidamente a casa desde una cabina telefónica cercana y tomó un taxi que lo llevara de regreso a la estación de King's Cross. Cuando regresaron al número 86 de Eastlake Road, eran casi las 11 en punto y eso que Eric se dirigió a la estación de tren de Southampton para recogerlo. ¿Qué pasa, hijo? Eric preguntó con curiosidad cuando vio a Jon tan cansado. Nada, dijo Jon impotente. No puedes simplemente ir a casa de Sergei Pavlov ahora. Es considerado el padre de un estudiante de Hogwarts y tiene estrechos vínculos con el mundo mágico. Si entras en contacto con él precipitadamente, podrías exponerte. La identidad de Varian Urim también debería utilizarse con menos frecuencia. Después de todo, es probable que Snape sospeche de este ex hombre soviético. Pero no todo fue en vano. Jon sacó un pergamino arrugado de su bolsillo.
Aquí hay algo de información de Sergei y a sus compañeros soldados de las fuerzas especiales del KGB. No hay duda de que estos otrora valientes soldados del Ejército Rojo viven ahora en muy malas condiciones, tanto en Rusia como en Europa occidental y meridional. Jon colocó cuidadosamente el pergamino en el compartimento más interior de la maleta. Durante el resto de las vacaciones de verano, Jon permaneció obedientemente en East Lake Road en Southampton y dejó de correr por ahí. Se encerraba todos los días en la cabaña alquilada y preparaba todo tipo de pociones. Lo más importante es que pasó el tiempo preparando una poción que estaba estrictamente controlada por el Ministerio de Magia y tenía pasos de preparación extremadamente complicados. En primer grado, memorizó 2 recetas del libro Pociones Poderosas. Una era para la poción multijugos, y la otra era su objetivo más reciente: Suero de la Verdad. Suero de la Verdad, una poción mágica que hace que la gente confiese la verdad. Solo bebe 3 gotas y todos los secretos más profundos de tu corazón serán revelados. El farmacéutico tarda medio mes en madurar completamente la poción, y 1 mes en mezclarla. En la mayoría de los casos, es un agente muy eficaz. Por supuesto, no es del todo útil. Algunos magos experimentados llevarán e incluso llevarán el antídoto al Veritaserum en cualquier momento, lo que hará que los resultados obtenidos por el Veritaserum sean inexactos. Los materiales necesarios para el suero de la verdad incluyen hierba de verano Borlock, brotes de hierba de media oreja, estalactitas juris islandesas, suero de salamandra, etc. La mayoría de ellos son materiales mágicos bastante caros, lo que también significa que su costo es muy alto, pero no es nada para Jon ahora. Primero trituró la hierba Burlock hasta obtener un jugo verde y lo almacenó en estado congelado. Luego corta los brotes de media espiga en trozos pequeños de 1 centímetro de largo, remójalos en suero de salamandra y cocínalos a fuego lento durante 30 minutos cada 10 horas. Esto debe continuar durante una semana. Finalmente, las estalactitas se molieron hasta convertirlas en polvo y se colocaron en un plato de vidrio seco de fondo plano junto con el tendón del corazón de Hurón y se sumergieron en agua limpia durante 2 semanas. Después de que los 3 pasos anteriores se completen al mismo tiempo, teóricamente, los 3 solutos se vierten en el crisol, se hierven, se agrega glicerina y se agita durante 5 minutos, y la solución se volverá verde púrpura. Esta solución de color verde púrpura se llama Veritaserum Prime en poción poderosa y es el ingrediente más importante de Veritaserum. Si le agregas las plumas en polvo del pájaro silencioso como adyuvante y lo mezclas durante 1 mes, se convierte en un suero de la verdad. Si le agregas azúcar como coadyuvante y lo mezclas durante 2 semanas, se convierte en un antídoto eficaz contra el suero de la verdad. Pero entonces surge un problema. 2 veces seguidas, Jon encontró algunos problemas al preparar los 3 solutos y mezclar la solución inicial de suero de la verdad. Muy extrañamente, los 3 solutos no se disolvieron en el glicerol, sino que precipitaron gradualmente, cambiando rápidamente de color verde púrpura a un extraño negro. No hay duda de que la preparación posterior no puede continuar. Un fracaso significaría sin duda una pérdida de medio mes de tiempo. Después de todo, el soluto mezclado con estalactitas y tendones de corazón de Hurón solo podría conservarse durante 10 minutos y perdería inmediatamente su efecto. Podría ser que haya algún problema con los pasos registrados en la poción poderosa. Jon analizó repetidamente las razones de su fracaso. Desde que entró en contacto por primera vez con pociones hace 2 años, siempre había tenido éxito en el proceso de preparación de pociones gracias a su rica experiencia en la operación y un poco de intuición. El suero de la verdad fue el primer problema que encontró. Ir a pedirle consejo a Snape después de regresar a la escuela. Después de todo, tenía una amplia experiencia en la preparación del suero de la verdad, pero no expondría eso el hecho de que Lockhart lo había ayudado a ocultar el hecho de que había tomado prestada la poción poderosa en su primer año. Jon suspiró y solo pudo esperar hasta que empezaran las clases para ir a la biblioteca a comprobar y ver qué paso había hecho mal. Pero, aparte del suero de la verdad, no ha estado de brazos cruzados este semestre. También preparó con éxito varias pociones que eran bastante difíciles para los estudiantes que habían obtenido el certificado OUL de pociones. Por ejemplo, está la poción de rejuvenecimiento, una poción que puede restaurar la fuerza de un mago en grandes cantidades.
Poción de resurrección, que puede hacer que las plantas recientemente muertas broten y crezcan nuevamente. La poción desconcertante, una poción que puede dejar a los humanos u otros animales mágicos temporalmente embotados y confundidos después de ser salpicados. Empacó todos los medicamentos y los puso en su mochila según sus categorías en caso de emergencia. Capítulo 113. Equipo de topografía. El tiempo siempre pasa rápido. Después del tercer fracaso en la preparación de la solución inicial del suero de la verdad, el resto de las vacaciones de verano habían terminado por completo. Jon metió sus nuevas túnicas, nuevos libros de texto y botellas de pociones en su mochila y maleta, luego se despidió de sus padres. No te vayas de repente durante un año, dijo Judy, besándole la mejilla. Lo sé, mamá. Jon asintió. Haré todo lo posible por volver durante las vacaciones de Navidad y Pascua este año. Dejando nuevamente el número 86 de East Lake Road, Jon llegó a la estación de tren de Southampton y tomó el tren a Londres. Eran poco más de las 9 de la mañana cuando llegamos a Londres. Jon no se apresuró a ir a la estación 9:15. En lugar de eso, dejó su equipaje en la estación, fue al baño y silenciosamente tomó una pequeña botella de poción multijugos. Un minuto después, salió un hombre alto, de pelo rubio, espeso y rizado. Salió de la estación de King's Cross, cruzó York Road y llegó a un pub llamado Deaf Joe. Dentro del pub, había un hombre con aspecto de Europa del Este, sentado en un asiento junto a la ventana, mirando nerviosamente a su alrededor. Jon se acercó lentamente, se sentó frente a él y preguntó en voz baja: «¿Capitán Malasenko?» El hombre que parecía de Europa del Este estaba obviamente un poco asustado. Miró a su alrededor y bajó la cabeza. «Sí, señor. ¿Cómo se llama?» «Puedes llamarme tal», Jon dijo con calma. «Pero Sergei me dijo que era un tal señor Varian Urian», dijo Malasenko rápidamente. «Varian es mi amigo», explicó Jon. «Él fue quien me dio tu información, y yo fui quien te contactó antes». Mientras hablaba, Jon le entregó algo envuelto en papel de aluminio al ruso. «Esto es un depósito». El capitán Malasenko abrió con cuidado la hoja de aluminio y se quedó paralizado. Dentro había una barra de oro que pesaba al menos 50 gramos. Se apresuró a guardar los lingotes de oro en el bolsillo y, al mismo tiempo, confió completamente en el hombre que tenía delante y que tenía un nombre extraño. «Está bien, capitán Malasenko», Jon dijo con una sonrisa. «He visto tu información en 1978, fuiste responsable de inspeccionar y cartografiar las zonas montañosas de Afganistán y Mazar-i-Sharif». «Sí, señor», Malasenko suspiró con cierta nostalgia. «Fue hace muchos años». «Entonces puedes reclutar a tus antiguos subordinados. ¿Puedes conseguir las herramientas de topografía ahora?», Jon preguntó. «Si hay suficiente dinero». «Por supuesto». Malasenko se dio una palmadita en el pecho. «Muy bien». Jon bajó la voz. «Ahora puede que tengas una tarea. De hecho, soy un empresario inmobiliario. Últimamente he estado investigando un terreno en un pueblo del norte de Buckinghamshire. Pero los lugareños son bastante testarudos, así que necesito enviar a un grupo de personas para que me ayuden a inspeccionar y dibujar en secreto un mapa detallado del área y a marcar algunas zonas clave, como cementerios, mansiones abandonadas, etc. Jon explicó. «Eso no es un problema», Malasenko aseguró. «Me pondré en contacto de inmediato con varios de mis antiguos subordinados. Siempre y cuando me ayuden a introducirlos de contrabando en el Reino Unido. Simplemente encuentra al señor Wilson. Él te ayudará. Yo lo pagaré». «Entonces, ¿dónde está exactamente ese pueblo?», finalmente Malasenko preguntó. «En el norte de Buckinghamshire, a unas 6 millas de Great Angleton, hay un pueblo llamado Little Angleton», Jon dijo con calma. «Sí, señor». Malasenko anotó la dirección en su cuaderno y se levantó. Jon también se levantó y le dio una suave palmadita en el hombro. «Joven, trabaja duro, ganarás mucho dinero. Además, como los vecinos son bastante hostiles a los promotores inmobiliarios como nosotros, deberías tener más cuidado con mantenerlo en secreto». «De acuerdo». 2 lingotes de oro más fueron puestos en manos de Malasenko. Jon le sonrió significativamente y salió de la taberna. Este era un plan que Jon había pensado hacía mucho tiempo. Voldemort y Colagusano deben estar escondidos en la casa Riddle en Little Angleton, evitando el Ministerio de Magia. Casi 10 meses después, Voldemort usó la sangre de Harry para resucitar en el cementerio de Little Angleton. ¿Cómo no podemos conocer en detalle la información geográfica específica de un lugar tan importante?
La razón por la que se retrasó hasta el primer día de clases fue porque no fue hasta hoy que Barty Crouch Jr. dejó la casa Ridley, se convirtió en ojo loco Moody y fue a Hogwarts. Habiendo perdido a un subordinado importante, Voldemort probablemente será más cauteloso. Ron pensó que, dado lo mucho que Voldemort valoraba y comprendía a los muggles, no le importaría un equipo de topografía común y corriente. Al mismo tiempo, en este momento crítico de resurrección, no se arriesgaría a ser descubierto por el Ministerio de Magia y Dumbledore y atacar a la gente como una voluntad. Así que solo tenía que esperar pacientemente a que se dibujara el mapa detallado. Y ese fue solo el primer paso del plan de Ron. Cuando regresamos a la estación de King's Cross, eran casi las 5 menos 10. Ron cruzó el andén 9 3/4 con mucha facilidad. El expreso de Hogwarts ya estaba allí, una locomotora de vapor carmesí, arrojando humo espeso. De repente empezó a llover y Ron arrastró apresuradamente su equipaje y subió al tren. Saludé a mis compañeros de clase conocidos uno por uno, mientras buscaba ese cubículo familiar. Buen día. Cuando Ron empujó la puerta y entró al compartimento, solo escuchó la voz de Astoria. ¿Cuánto tiempo sin verte? En el pecho de Astoria todavía llevaba una insignia irlandesa, pero parte de su magia parecía desvanecerse lentamente. Gritó: Troy. Mallet. Moran. Pero la voz era débil, como agotada. ¿Apoyas a Irlanda? Ron preguntó casualmente. Porque la final es entre Irlanda y Bulgaria. Astoria lo dijo con naturalidad, y luego añadió emocionada: Ron, es un partido maravilloso. Irlanda ganó con gran dificultad. El buscador búlgaro fue tan estúpido que tomó la iniciativa de atrapar la Snitch cuando iban 160 puntos por detrás. Estaba muy nervioso en ese momento, y aún me preocupaba que Irlanda fuera derrotada, pero no esperaba que el partido terminara así. Mientras Astoria repasaba con entusiasmo la Copa del Mundo, la puerta del cubículo se abrió. Una niña de cabello rojo oscuro, ojos verde esmeralda y rasgos de Europa del Este entró lentamente. Ron. Ella gritó y la sorpresa rápidamente se convirtió en emoción. Capítulo 114. El cuarto pasajero. Hola, Ron. Natalie dijo con una sonrisa. Su inglés no era muy estándar y sonaba extraño. El sonido parecía venir de su garganta y había algo en su boca. Disculpe, ¿puede ayudarme? Solo entonces Ron se dio cuenta de que la niña arrastraba una maleta casi tan grande como ella. Aquí viene. No tuvo más remedio que levantarse y ayudar a Natalie a empujar la maleta hasta la esquina del compartimento. Natalie ya se había cambiado a su nueva túnica de Hogwarts y se sentó junto a Ron. Ella enderezó la espalda y trenzó su largo cabello carmesí. ¿Quién es ella? Astoria inconscientemente juntó sus manos izquierda y derecha para formar una cruz, y le preguntó a Ron con un dejo de reproche en sus ojos. Un estudiante de primer año, que no nació en una familia de magos como yo. Ron frunció los labios y explicó rápidamente. Todo empezó hace más de un mes. Por aquel entonces, conocí al profesor Snape en el Callejón Diagon. Llevaba a una niña al Callejón Diagon por primera vez para que entrara en contacto con el mundo mágico. Al final, el profesor Snape podría tener algo que hacer, así que me pidió que la llevara al Callejón Diagon a terminar de comprar. Ron explicó detalladamente lo que pasó ese día. ¿No estabas en Estados Unidos hace más de un mes? Acababa de regresar de Estados Unidos. ¿Cuándo te trató tan bien el profesor Snape? Un mes. ¿Por qué crees que esto es bueno para mí? El profesor Snape es muy gentil. Natalie interrumpió. Cuando estábamos en Dragon Alley, incluso me llevó a comer helado. Es el Callejón Diagon, no el Callejón del Dragón. Astoria replicó. Además, ¿estás seguro de que el profesor Snape del que estamos hablando es una persona? ¿De verdad? Natalie parpadeó, corrió hacia Astoria y le extendió la mano amistosamente. Hermana mayor, me alegro mucho de conocerte. Me llamo Natalie. Hierba verde. Astoria dijo un poco fríamente, pero todavía sostenía la mano de la niña. ¿No eres inglés? Ella preguntó en voz baja. Bueno, Natalia asintió, su voz se volvió un poco baja. Viví en Moscú antes de los 8 años. Hacía mucho frío allí, y a menudo no tenía suficiente comida. Mi padre bebía todos los días, y mi madre iba a bailes todos los días. Después, me trajeron a Londres. Al principio fue muy malo, pero después un hombre amable le dio dinero a mi padre, y la vida fue mejorando poco a poco. Lo siento, dijo Astoria con cierta simpatía mientras miraba la expresión triste en el rostro de la niña. Sí, mi madre tiene razón.
Me dijo. Natalie se frotó los ojos ligeramente enrojecidos y volvió a sonreír. Por difícil que sea, mientras sonrías, todo irá bien. Van, van, van. Justo cuando las dos chicas estaban hablando, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. ¿Hay alguien que piense que este lugar no es lo suficientemente desordenado? Jon no pudo evitar suspirar y luego dijo, entra. Se abrió la puerta del compartimento y afuera apareció un hombre, apoyado en un largo bastón y envuelto en una capa de viaje negra. Echó un vistazo cauteloso alrededor del compartimento, luego se quitó la capucha, sacudió su largo cabello gris y entró. Creo que debería haber un asiento vacío aquí. La voz del hombre era hueca y baja, y sonaba aterradora. Pero lo que era aún más aterrador era su rostro. Todo el rostro parece tallado en un trozo de madera podrida, y el escultor probablemente solo tenía una vaga idea de cómo debería ser un rostro humano, y su habilidad con el cuchillo de tallar no era muy buena. Cada centímetro de piel de esa cara parecía estar lleno de cicatrices, la boca era como un gran corte torcido y la zona elevada donde debería estar la nariz había desaparecido. Y los ojos, uno de los cuales era relativamente normal. El otro era un globo ocular blanco grande y aterrador, redondo como una moneda, que se movía constantemente. Todo el compartimento estaba en silencio. Las dos muchachas que justo ahora estaban riendo y hablando dejaron de hablar. Natalie miró el horrible rostro y se inclinó hacia Astoria con miedo. Astoria la abrazó suavemente y luego se armó de valor. Creo que usted es el señor Moody, el ex jefe de la oficina de Aurores, ¿verdad? Me parece haber visto su foto. Sí, señorita Greengrass, debería ser usted, ¿verdad? No había ninguna emoción en la voz del bicho raro. Su ojo normal miraba a Astoria, y el otro ojo escudriñaba cada rincón del compartimento. Tengo el honor de trabajar con tu madre, la señora Greengrass. Es una bruja muy buena y te pareces casi exactamente a ella. Sí, señor Moody, Astoria sintió temblorosamente. Natalie, siéntate ahí. Jon dijo con calma. Natalia asintió rápidamente y luego se acurrucó en un rincón, sosteniendo con fuerza la mano de Astoria. Entonces, señor Moody. Jon intentó parecer aterrorizado pero al mismo tiempo intentó ocultar su miedo. ¿Prefieres sentarte junto a la ventana o en el pasillo? Quédate junto a la ventana para que, si te encuentras con un ataque enemigo desde afuera, puedas lanzar un contraataque de inmediato. Ojo loco, Moody dijo fríamente. Déjame presentarme, Alastor Moody, debería ser tu profesor de defensa contra las artes oscuras durante el próximo año. Jon estrechó su mano temblorosamente y le dio paso a Moody para que se sentara junto a la ventana. Parece que te gusta mucho la clase de pociones. Ojo loco, Moody dijo con calma. Vi muchas botellas de pociones en tu maleta. Su ojo mágico estaba fijo en la maleta de Jon. Sí, profesor Moody. Jon asintió con calma. Así es la clase de pociones, dijo Moody con una sonrisa horrible. Tu profesor de pociones es un viejo amigo mío. Por cierto, aún no les he preguntado sus nombres. Miró a Jon con su ojo normal y miró a Natalie con su ojo malvado. Jon Art, profesor Moody. Jon respondió. Muy bien, Art, recuerdo tu nombre, respondió ojo loco Moody. Mi nombre es Natalie Pavlova, dijo Natalie con voz muy baja y temblorosa. Moody asintió levemente, sacó una botella curva de su bolsillo, miró a su alrededor y luego tomó un sorbo de su contenido. Al mismo tiempo, ambos ojos comenzaron a mirar por la ventana al mismo tiempo. Los pistones del motor del tren emitieron un fuerte silbido y el tren empezó a moverse. Capítulo 115. Ceremonia de selección. Este fue probablemente el viaje en tren más difícil que Jon había experimentado jamás. Ni el feo Aurora Alastor Moody ni el mortífago Barty Crouch Jr. fueron compañeros de viaje amigables. Las dos muchachas no se atrevieron a decir una palabra durante todo el viaje, aunque Moody nunca las miró. Jon no tenía mucho que decir, simplemente sentía que este viaje era bastante aburrido. El ojo normal de ojo loco Moody estaba cerrado, y parecía estar en un sueño profundo. El ojo mágico seguía moviéndose. A medida que el tren seguía avanzando hacia el norte, la lluvia se hacía cada vez más fuerte. El cielo estaba oscuro y las ventanas de los coches estaban cubiertas de humedad, por lo que las linternas estaban encendidas incluso a plena luz del día. Jon sacó una copia del libro estándar de hechizos, nivel 3 y comenzó a leerlo. Astoria sacó aguja e hilo y parecía estar tejiendo algo. Natalie ya se había apoyado en su hombro y se había quedado dormida. El expreso de Hogwarts finalmente disminuyó la velocidad y se detuvo en la oscura estación de Hogsmeade.
La puerta del coche se abrió y se oyó un trueno en el aire. Tengo que observar el terreno cerca de Hogwarts. Ojo loco Moody miró por la ventana y dijo con voz profunda. Puede que haya magos oscuros acechando cerca y que ataquen la escuela en cualquier momento. Es una actuación tan realista. Ron no pudo evitar quejarse en su corazón mientras veía la espalda de Moody desaparecer en la distancia. Astoria despierta a Natalie, que todavía está durmiendo, y salen del auto. La lluvia caía rápida y fuerte, como baldes de agua fría vertidos sobre sus cabezas. Caminaron bajo la lluvia torrencial, agachando la cabeza y entrecerrando los ojos. Primer año, venid aquí. La fuerte voz de Hagrid se podía escuchar desde lejos, y él sostenía en alto el sucio paraguas rosa. Deberías ir allí. Ron señaló en dirección a Hagrid y le dijo a Natalie, ¿ves a ese profesor? Tienes que entrar a la escuela con él. Natalie asintió aturdida y caminó hacia Hagrid. Así es, pequeña, solo ven detrás de mí. Se podía escuchar a Hagrid gritar. Oh, no puedo imaginarme cruzar el lago con este clima, dijo Astoria, inclinándose y temblando. Se movieron lentamente con la multitud y caminaron por la plataforma oscura. Finalmente, vieron los 100 vagones familiares. Se subieron a uno de los vagones, y pronto 2 estudiantes mayores desconocidos se apretujaron dentro. La puerta se cerró de golpe y, un momento después, con una violenta sacudida y un chapoteo, la larga procesión de carruajes se alejó retumbando por el camino que conducía al castillo de Hogwarts. Unos minutos más tarde, su carruaje se detuvo al pie de los escalones de piedra frente a las puertas dobles de roble. ¿Qué? ¿Estás diciendo que un gran evento que lleva mucho tiempo ausente se reanudará este semestre? Ron dijo, fingiendo estar sorprendido. Sí, quería decírtelo justo ahora en el tren. Astoria parpadeó. Por desgracia, el profesor Moody estaba allí. No me atreví a decir más. Es totalmente cierto, Ron, mi madre me lo dijo. Hogwarts será muy interesante este año, quizás incluso vuelva a echar un vistazo. Mientras hablaban, corrieron rápidamente por los escalones de piedra y casi quedaron empapados por la fuerte lluvia. Niños, venid aquí. El profesor Flitwick los estaba esperando en la puerta del castillo. Cuando cada estudiante entraba al castillo, agitaba su varita y toda la lluvia que caía sobre el estudiante desaparecía. Después de caminar por el vestíbulo, ingresaron al auditorio. El auditorio seguía tan magnífico como antes y fue decorado especialmente para el banquete del nuevo erudito. Cientos de velas flotaban sobre la mesa, haciendo brillar los platos y copas dorados. Adiós, hablaremos en la clase de pociones. Astoria le hizo un gesto con la mano y caminó hacia la mesa de Slytherin. Hace mucho más calor aquí. Ron llegó a la mesa de Hufflepuff y sus compañeros de clase entraron uno por uno. Buenas noches, Ron. Un fantasma voló a su lado y lo saludó gentilmente. Es un fantasma bajo y gordo vestido de monje, el fraile gordo del bosque de Hufflepuff. Hola, Septón. Ron sonrió y le hizo una reverencia. Intenté persuadirlos para que permitieran a Peeves asistir nuevamente al banquete, pero fracasé una vez más. El monje gordo dijo incómodo, suspirando, y luego su expresión cambió. Realmente espero que puedan arreglar las casas pronto, no puedo esperar. Ron. Una voz familiar vino desde atrás. Zacharias Smith corrió, se sentó junto a Ron y preguntó con preocupación. ¿El profesor Snape te hizo algo durante las vacaciones de verano? Ron entonces recordó que cuando se encontró con Snape en el callejón Diagon durante las vacaciones de verano, Zacharias huyó deslealmente. Tengo demasiado miedo del profesor Snape. Lo vi llevándote a la esquina y luego salió corriendo, dijo Zacharias con una sonrisa irónica. Nada, solo una carga que me queda. Ron meneó la cabeza impotente. Cada vez llegaban más y más estudiantes al salón, y a medida que llegaban, la profesora McGonagall condujo una larga fila de estudiantes de primer año al frente del salón. Todos los estudiantes de primer año estaban empapados y Ron tuvo que buscar durante mucho tiempo antes de encontrar a Natalie entre ellos. El profesor Flitwick se acercó a ellos, agitando su bastón hacia ellos y secando sus ropas y cabellos. Al mismo tiempo, la profesora McGonagall colocó un taburete de 3 patas en el suelo frente a los estudiantes de primer año, y encima colocó un sombrero de mago andrajoso, sucio y remendado. Entonces una grieta cerca del ala se abrió como una boca, y de repente el sombrero comenzó a cantar. Eso fue hace más de 1000 años, y yo acababa de ser tejido y moldeado. Cuando el sombrero seleccionador terminó su canción, un estruendoso aplauso estalló en el auditorio. La profesora McGonagall desenrolló un gran rollo de pergamino.
Cuando llame tu nombre, ponte el sombrero en la cabeza y siéntate en el taburete. Les dijo a los estudiantes de primer año. Cuando el sombrero anuncie la casa, ve y siéntate en la mesa correspondiente. Stuart Ackerley. Un niño se acercó y se podía ver que estaba temblando de la cabeza a los pies. Cogió el sombrero seleccionador, se lo puso en la cabeza y se sentó en el taburete. Ravenclaw. Gritó el sombrero seleccionador. Se escuchó un estruendoso aplauso desde la mesa de Ravenclaw. Malcolm Bardock. Slytherin. Eleanor Branstone. Hufflepuff. Muchos estudiantes de Hufflepuff se pusieron de pie para darle la bienvenida al nuevo estudiante. Uno tras otro, los nuevos estudiantes fueron asignados a varias universidades. Solo quedaba un pequeño número de personas hasta que Natalie Pavlova. La profesora McGonagall gritó. Natalie se acercó nerviosamente, se sentó en el taburete y se puso el sombrero. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 116 Torneo de los Tres Magos, parte 2, el sombrero seleccionador pareció caer en un breve silencio, que duró casi un minuto. Esto no es algo poco común. Para algunos estudiantes a quienes les resulta difícil tomar una decisión, el sombrero seleccionador necesita dedicar algún tiempo a pensar o consultar a la otra parte. Cuando el propio Jon participó en la ceremonia de selección hace 2 años, le tomó decenas de segundos. Gryffindor. El sombrero seleccionador gritó un minuto después. Jon no pudo evitar respirar aliviado. Afortunadamente, no la seleccionaron para Hufflepuff, de lo contrario no podría estudiar tranquilamente durante todo un año. La niña parecía un poco infeliz. Cuando llegó a la mesa de Gryffindor y Hermione Granger le estrechó la mano, parecía deprimida. Con el final de la ceremonia de selección, el profesor Dumbledore anunció: el banquete comienza oficialmente. Jon no había podido comer nada en el expreso de Hogwarts y tenía un poco de hambre. Ahora se lo comió sin dudarlo. Mientras masticaba un gran filete, escuchó a Ernie Macmillan alardear: este año, Hogwarts tendrá una nueva y emocionante competición. Según información privilegiada. Por otro lado, Zacharias Smith habla con Cedric Diggory sobre el mundial. El buscador irlandés, Lindsay, es tan estúpido que podría ser engañado 2 veces de la misma manera. Cedric, creo que eres mejor que él en el juego, y yo puedo estar a su altura. Cuando terminó el banquete, Dumbledore comenzó a presentar las precauciones de la escuela a los estudiantes de primer año. Por ejemplo, a los estudiantes no se les permite ingresar al bosque prohibido, y a los estudiantes menores de tercer grado no se les permite visitar la Villa Hogsmeade. Jon de repente se dio cuenta de que ya estaba en su tercer año, y el formulario de admisión de Hogsmeade firmado por sus padres ahora estaba en su maleta, así que ya podía ir a Hogsmeade. Es el único pueblo puramente mágico de toda Gran Bretaña, y también tiene una calle mágica muy próspera. Lo más importante es que allí podrás comunicarte libremente con el mundo exterior, así que no tendrás que esperar necesariamente hasta Navidad para seguir avanzando con tus planes. Justo cuando Jon estaba pensando, la puerta del gran comedor se abrió y Ojo Modi, que había llegado a Hogwarts con ellos en tren, apareció en la puerta. Entró en el gran comedor e intercambió algunas palabras con Dumbledore. Luego se sentó en un asiento vacío en la sección de profesores, sacó su petaca curva y bebió algunos sorbos de su contenido. Cuando Dumbledore presentó a Modi como el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, él y Hagrid fueron los únicos en todo el salón que aplaudieron. En los próximos meses tendremos el gran honor de ser anfitriones de un evento siempre maravilloso, que no se celebra desde hace más de un siglo. Me complace anunciar que el torneo de los Tres Magos se celebrará en Hogwarts este año. Dumbledore continuó su discurso anterior. ¿Estás bromeando? Algunos estudiantes que no sabían la verdad gritaron sorprendidos. Por supuesto que no. Dumbledore continuó. Pero ya que mencionaste las bromas, escuché un chiste muy interesante. Se trata de un troll, una bruja y un duende, y todos entraron al mismo bar. PFFT. Jon se tapó la boca para evitar reír a carcajadas. De repente recordó que en Navidad hace medio año, Hagrid, McGonagall y Flitwick entraron juntos en la taberna de Madame Rosmerta, así que esto era una broma. Su director era muy siniestro. Los estudiantes de Hufflepuff que estaban cerca lo miraron con extrañeza. ¿Es gracioso? Ana Abbott preguntó con curiosidad. Nada. Jon ocultó rápidamente su sonrisa. Cuando levantó la vista, descubrió que los ojos de Dumbledore parecían estar observándolo. Por supuesto que también podría ser su ilusión.
La profesora McGonagall interrumpió a Dumbledore, quien continuaba presentando el torneo de los tres magos. El sistema de competición es muy sencillo, con 3 escuelas de magia en Europa: Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Cada escuela selecciona a un guerrero y luego los 3 guerreros compiten en 3 eventos mágicos. El ganador final será el campeón del torneo de los 3 magos. Además, Dumbledore también anunció que estudiantes representativos de Beauxbatons y Durmstrang llegarían a la escuela en octubre, y que a los estudiantes menores de 17 años se les prohibió inscribirse en este evento altamente peligroso. Mucha gente parece bastante descontenta con esta última disposición. Por ejemplo, Zacharias gritó enojado: porque creo que cualquier estudiante está calificado para representar a Hogwarts no solo por su edad. Ron sintió que incluso si Zacharias realmente era elegido, estaría muerto de miedo cuando se encontrara con su primer desafío, un dragón. Cedric El cumpleaños de Cedric es en septiembre, y entonces tendrá 17 años. Alguien gritó. Innumerables estudiantes de Hufflepuff miraron a Cedric Diggory. Parecía ser la esperanza de todo el pueblo. De hecho, la selección de guerreros para el torneo de los 3 magos es bastante limitada, solo se permite participar a estudiantes de 7º grado y a un número muy pequeño de estudiantes de 6º grado. Y dada la proporción de estudiantes destacados en Hogwarts, es difícil elegir a algún guerrero destacado entre estas docenas de personas. Cedric es realmente uno de los pocos candidatos excelentes, pero es una lástima que al final de esta competición no haya honor, sino muerte. Cuando el profesor Dumbledore anunció el final del banquete, Ron se levantó y se estiró perezosamente. Junto con muchos estudiantes de Hufflepuff, estaba a punto de regresar a la sala común de Hufflepuff. De repente, un fantasma gordo, vestido de monje, voló frente a él, bloqueándole el paso. ¿Qué pasa, señor? Ron preguntó sorprendido. Ron, el profesor Dumbledore me pidió que te pasara un mensaje. El monje gordo bajó la voz y dijo: si no tienes sueño ahora, puedes ir a su oficina. La contraseña es la misma que al final del semestre pasado. Capítulo 117. Las preguntas de Dumbledore. Esta no era la primera vez que Ron visitaba la oficina del director, y sentía que tal vez no sería la última. Caminó con facilidad por el pasillo del 8º piso del castillo. Después de doblar una esquina, se detuvo frente a un enorme y feo monstruo de piedra. Contraseña: limonada helada. ¿Por qué estás aquí de nuevo? El monstruo de piedra murmuró, y luego saltó perezosamente hacia un lado, y la pared detrás de él se partió en 2. Ron caminó y pasó por una escalera de caracol que subía automáticamente. Unos minutos después, llegó a la oficina del director de Albus Dumbledore. La oficina estaba en silencio salvo por los retratos en la pared y algunos ronquidos débiles. Ron entró en la habitación circular, que estaba vacía. Era obvio que el director Dumbledore aún no había regresado. «Jon Hart». De repente, una voz débil vino desde atrás. Jon se dio la vuelta en estado de shock. Era, por supuesto, una bruja con cabello largo y rizado de color plateado en el retrato. «Tal vez te asusté». La bruja del retrato se rió. «Déjame presentarme, Dalis DeWinter. Espera, ¿eres el director de Derwent?». Jon exclamó. El nombre Dalis DeWinter aparece al menos 10 veces en el libro Una historia de la magia. Ella es una famosa directora de Hogwarts. Ella fue la curandera principal de San Mungo y la primera maga en la historia europea en introducir hechizos y pociones en el campo del tratamiento. Yo también estudié en Hufflepuff. La directora de Lise DeWinter dijo con suavidad. Pero eso fue hace 300 años. Estás esperando a Dumbledore, debería volver pronto. Puedes mirar en el armario de madera bajo la estantería de Dumbledore. Creo que debería haber escondido muchos postres ahí. Y su pájaro está en la percha de dentro. Puedes buscarlo y jugar con él. Postre. Y Jon movió la vista y dio unos pasos hacia adelante. Efectivamente, vio un hermoso y brillante fénix rojo parado en una alta rama dorada detrás de la puerta. Jugando con un fénix, Jon inmediatamente descartó la idea de su mente. El fénix fue clasificado como una criatura mágica 4X en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Las criaturas mágicas de este nivel eran extremadamente peligrosas y requerían conocimientos especializados y magos hábiles para lidiar con ellas. «Detente, niño». Una voz arrogante vino desde la derecha. «Eres tú otra vez. Recuerda, hurgar en las cosas de los demás es de muy mala educación». El retrato era de un rostro familiar, Phineas Black, a quien había conocido hacía unos meses. Director Black saludó a Jon rápidamente.
Al ver la actitud educada de Jon, Phineas Black puso una mirada de eres inteligente en su rostro. Recuerda, la elegancia y la etiqueta son cualidades esenciales para un mago excelente, de lo contrario, serás como Daily C, quien luce glamoroso por fuera, pero a menudo es criticado en privado. ¿De qué estás hablando, Phineas?, gruñó la bruja de cabello rizado plateado. Ella ya había sacado su varita. ¿Quieres decir que siempre me señalas con el dedo a mis espaldas? El rostro de Phineas Black parecía un poco asustado. Puede que me malinterpretes, Delis. El director Dallis Devonte lo miró con frialdad, luego le guiñó un ojo a Jon con picardía y dijo: recuerda, chico, mientras cuelgues tu retrato en todas las instituciones mágicas importantes, no tendrás que preocuparte de que otros te llamen loca y maleducada a tus espaldas. Jon asintió torpemente. Afortunadamente, la puerta de la oficina se abrió, ya sea Phineas, Delis o los otros directores que estaban mirando, todos regresaron a sus respectivos retratos a gran velocidad y fingieron estar dormidos. Albus Dumbledore entró. Parece que he vuelto un poco tarde, dijo el profesor Dumbledore con una sonrisa. No esperé mucho, profesor. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones de verano? Dumbledore se sentó en su silla, luego agitó su mano y conjuró un pequeño taburete para Jon. Nada mal. Mientras hablaban, Fawkes voló al lado de Dumbledore y levantó su hermosa cabeza y miró a Jon con sus brillantes ojos negros. Escuché que estabas en el mismo compartimento con el profesor Alastor Moody en el tren rumbo a la escuela. Dumbledore preguntó como si no le importara. Al mismo tiempo, se agachó, rebuscó en el armario de madera que había debajo de la estantería y sacó una bolsa. Sí, profesora, yo, Astoria Greengrass, y una estudiante de primer año, compartimos el mismo cubículo que el profesor Moody, dijo Jon con expresión seria. Un nuevo producto de Honeyduques, malditas piruletas. Dumbledore abrió la bolsa y frunció el ceño. No tiene buena pinta. ¿Quieres una, Jon? No. Mirando el caramelo ensangrentado, Jon negó con la cabeza rápidamente. Dumbledore se metió un trozo en la boca. Cuando habló, su boca parecía estar llena de sangre y tenía un aspecto un poco horrible. ¿Qué opinas de Alastor? Jon no pudo evitar fruncir el ceño. No entendía muy bien qué quería decir Dumbledore con esa pregunta. Podría ser que ya había empezado a dudar de la identidad de Barty Crouch Jr. Entonces debería decirle la verdadera identidad de Moody. Jon pensó por un momento. Profesor Moody, parece un tipo raro. Respiró hondo y respondió. Pero Astoria dijo que solía ser un muy buen auror, así que debería ser un excelente profesor de defensa contra las artes oscuras. En realidad, Dumbledore sonrió y le guiñó un ojo. Parece que tenemos la misma opinión sobre esto. Sacó un pañuelo y se limpió el jarabe con sangre de la comisura de la boca. Jon estaba un poco avergonzado y no sabía cómo responder. Afortunadamente, Dumbledore no parecía tener demasiadas preguntas. Solo preguntó por algunas lecciones diarias. Más de 10 minutos después, finalmente les ordenó que se fueran. Siento perturbar tu descanso tan tarde, Jon. Ahora, puedes volver a la sala común de Hufflepuff. Después de todo, tienes que ir a clase mañana por la mañana. Justo cuando Jon acababa de salir de la oficina de Dumbledore. Está mintiendo. Phineas Black abrió los ojos y dijo con impaciencia. Al menos no está diciendo toda la verdad. Cállate, Phineas, idiota. Delis Devonte parecía no poder soportarlo más. Ella sacó su varita, ató rápidamente a Phineas con rollos de cintas y le metió un calcetín en la boca. Guau guau guau. Dumbledore se sentó allí en silencio, ignorando la farsa en la oficina. Estaba pensando en silencio, sosteniendo una estatua de ratón plateada en su mano. Capítulo 118. Maestro de adivinación. A la mañana siguiente, la tormenta amainó. Pero el tiempo todavía no mejoraba. Mientras desayunaba, Jon recibió el horario de clases para este semestre. Fue mucho más exigente que el semestre anterior, ya que había algunas clases más al mismo tiempo. Escuchó a varios estudiantes de quinto y sexto grado de Hufflepuff discutiendo qué hechizo mágico podrían usar para hacerse mayores y así poder colarse y participar en el torneo de los tres magos. Jon no estaba interesado en su tema. Para ser más precisos, no estaba interesado en el torneo de los tres magos. Incluso si alguien lo obligara con una varita mágica, no pelearía con el dragón de fuego, la sirena y la esfinge. Solo por ese bono de 1000 galeones, podría volver a denunciar a Blake. Además, el campeón final es Harry Potter de todos modos. Eché un vistazo al horario y vi que solo había una clase por la mañana. Adivinación, que Hufflepuff y Gryffindor tomaban juntos.
Tendremos que lidiar con esa vieja mentirosa de Trelawney tan pronto. Jon suspiró y luego sacó el libro Ver el futuro a través de la niebla. La sala de adivinación está en la parte superior de la torre norte, a 10 minutos del restaurante. Después del desayuno, siguió a varios estudiantes de tercer año de Hufflepuff y se apresuró hacia la torre norte. En la torre norte, subieron un largo tramo de escaleras, llegando finalmente a una escalera plateada y a través de una trampilla en el techo. Aquí está el aula de adivinación, un aula muy extraña. Este lugar parece ser una casa de té, con muchas pequeñas mesas redondas con tazas de té y teteras sobre ellas. Jon encontró una pequeña mesa redonda y se sentó, y Zacharias Smith se sentó frente a él. Hola. No mucho después de que se sentaron, una voz vaga y etérea vino de repente detrás de ellos, lo que los asustó a todos. Una bruja de aspecto extraño salió de la cortina detrás del aula. Ella era muy delgada y un par de gafas grandes agrandaban sus ojos varias veces. Llevaba una bufanda fina, y había muchos collares y cuentas colgando alrededor de su delgado cuello, y varios pares de pulseras y anillos en sus manos. Siéntate, hijo mío, siéntate. La bruja dijo misteriosamente. Sybil Trelawney, tu aula de adivinación. Adivinación, un tema misterioso y complejo que estás a punto de aprender. La voz aguda de la profesora Trelawney resonó por toda la clase. Les advertí de antemano que si no tienen verdadero talento, poco podré enseñarles en esta materia. Parecía que muchos estudiantes de Gryffindor y Hufflepuff se sintieron atraídos por este discurso de apertura especial. Jon bajó la cabeza y bostezó silenciosamente. Para ser honesto, no tenía ningún interés en la metafísica pura como la adivinación, si no era un curso electivo obligatorio en Hogwarts. Además, ya sabía sobre los principales eventos en los próximos años, por lo que no había necesidad de adivinación. Comencé a recordar y analizar lo que sucedió anoche en la oficina de Dumbledore. Este año estamos aprendiendo varios métodos básicos de adivinación. El primer semestre lo pasamos leyendo las hojas de té, y el próximo semestre deberíamos aprender quiromancia. La profesora Sybil Trelawney comenzó su actuación habitual. Pero su objetivo esta vez era Ginny Weasley. Tomó la taza de té de Ginny y gritó exageradamente. Espera, ¿qué veo? Falcón, una vez tuviste un enemigo mortal. La pobre Ginny se levantó con el rostro pálido y asintió temblando. Entonces, Jon notó que Trelawney hizo un análisis serio y caótico, lo que confundió a varias chicas de Gryffindor. Luego, comenzó a pedir a los estudiantes que trabajaran en parejas para analizar el contenido del té. Jon y Zacharias se dividieron en un grupo y estaban hablando tonterías aquí. Zacharias pasó a las páginas 5 y 6 y buscó en el libro confundido. Era evidente que no había escuchado la clase en absoluto. La forma de las hojas de té es una flecha, reflexionó Zacharias. ¿Qué representa la flecha? ¿Será que te convertirás en un guerrero en el torneo de los 3 magos? No seas ridículo. Jon dijo perezosamente. Todavía faltan 4 años para que cumpla 17. Y un castillo, un símbolo de poder, eso significa que te convertirás en el director de Hogwarts en el futuro. Pensé que el ministro de magia era más práctico. Y una serpiente que representa una serpiente. ¿Qué representa una serpiente? Zacharias hojeó las páginas de su libro de texto varias veces, pero no pudo encontrar el contenido. De repente, se le ocurrió una idea y dijo con una sonrisa maliciosa. Ya veo, te casarás con una Slytherin en el futuro. No digas tonterías. Jon sintió que su cara se calentaba ligeramente. ¿Qué pasa, querida? Trelawney pareció atraída por la discusión y se acercó. Quizás puedas ayudarme a predecir el futuro. Después de comprobar lo que Jon escribió en el pergamino, Trelawney lo miró con aprecio. Vamos, chico, creo que tienes un gran potencial en la adivinación. Jon se levantó y miró la taza de té, luego dijo tonterías. La vi el trofeo del campeonato Hogwarts, ganó el torneo de los 3 magos. Si yo fuera tú, no estaría tan seguro de esto. El tono de Trelawney era obviamente un poco decepcionado. El trofeo que viste podría ser el trofeo del campeonato, o el del subcampeonato, o el del tercer lugar. Todos tienen trofeos. En otras palabras, debería predecir que el campeón de Hogwarts obtendrá al menos el tercer lugar en el torneo de los 3 magos. Esto es simplemente ridículo. Jon no pudo evitar quejarse en su corazón. Bueno, intentémoslo de nuevo, chico. ¿Qué ves? Su mirada se dirigió de nuevo a la taza de té y Jon curvó los labios. Vi a un profesor siendo expulsado de Hogwarts más de un año después. Oh. De repente, Trelawney se interesó. ¿Quién es, Hagrid?
como Odie. Jon pensó un momento y decidió responder con sinceridad. Se parece un poco a usted, profesora Trelawney. ¿Qué? El rostro de Sybil Trelawney se ensombreció de repente. Retiro lo que acabo de decir, Art. Ahora, no veo en ti el más mínimo don de profecía. Juro por mi bisabuela que no se puede predecir ni una sola cosa correcta. La profesora Trelawney continuó rugiendo esta frase. Jon sintió como si hubiera ofendido completamente al profesor de adivinación. De repente, se le ocurrió una idea. Profesor, vi una cosa más. Hablar. Lo vi y reprobé mi examen final en la clase de adivinación. Capítulo 119 Animagus. Cuando sonó el timbre, Jon Art y Zacharias Smith salieron apresuradamente del aula y bajaron por la escalera de caracol de la profesora Trelawney. ¿Cómo se te ocurrió eso? Mirando hacia atrás en secreto, al ver que la profesora Trelawney no lo seguía, Zacharias reprimió su risa y dijo, creo que ese viejo mentiroso solo quería comerte vivo. Vamos. Jon parpadeó. Todavía tenemos clase de transformaciones más tarde. Cuando recién habían regresado al castillo, de repente se encontraron con un alboroto en las escaleras. Les tomó mucho tiempo encontrar el camino al aula de transformaciones. Cuando llegué al aula de transformaciones, solo había unos pocos estudiantes dentro y la profesora McGonagall aún no había llegado. Jon encontró un asiento en el medio y sacó su libro de texto. Zacharias se sentó detrás de él. La clase de transformaciones todavía estaba en curso con los estudiantes de Gryffindor. Unos minutos después, los estudiantes de Gryffindor también llegaron uno tras otro. Sin embargo, varias chicas de Gryffindor, lideradas por Ginny Weasley, parecían estar susurrando algo mientras miraban a Jon. No tuvieron que esperar mucho tiempo. Pronto entró la profesora Minerva McGonagall. Bienvenido a tu nuevo semestre. El tono de la profesora McGonagall era tan serio como siempre. A partir del tercer grado, tu aprendizaje en transformaciones será de un nivel superior al anterior. Ya no aprenderás hechizos de transformaciones simples y sin mucha práctica como en el primero y segundo grado. Estarás expuesto a hechizos de transformación más complejos, que también son más peligrosos, así que ten cuidado. Nadie se atrevió a susurrar en la clase de la profesora McGonagall. Jon escuchó sus enseñanzas mientras hojeaba el índice de la guía de transformación intermedia de Emerick Switch. Ahora, pasen a la página 3 de sus libros de texto. La profesora McGonagall continuó. El contenido de nuestra primera lección es aprender sobre los Animagus. Entonces ahora la primera pregunta, ¿alguien puede decirme qué es un Animago? La profesora McGonagall miró a la multitud. Muy bien, señorita Weasley. Ginny Weasley se puso de pie y dijo nerviosamente. Se refiere a un mago que puede transformarse libremente en un animal mientras conserva su propia magia. Una respuesta muy estándar. 5 puntos para Gryffindor. La profesora McGonagall asintió con aprobación. El Animago permite a los magos transformarse libremente entre humanos y animales. Una vez que dominan el arte, no necesitan varitas ni hechizos, y no les afectará negativamente. Los Animagos también son una magia muy compleja. No pueden transformarse en ningún animal a voluntad, y el animal en el que se transforman está relacionado con la personalidad del mago. Generalmente, cada persona solo puede transformarse en un animal. La profesora McGonagall hizo una pausa y continuó. La transformación de los Animagos se limita a las criaturas no mágicas. La transformación de las criaturas mágicas, como fénix, dragones, hipogrifos, etc., traerá consecuencias impredecibles y extremadamente aterradoras. Además, el Animago es muy peligroso durante la práctica, por lo que el Ministerio de Magia lo controla estrictamente y exige que todos los animales y características transformadas por Animagos deben registrarse en la Oficina para la Prohibición del Abuso de la Magia del Ministerio de Magia. En la Edad Media, el Animago siempre fue un hechizo muy popular. También simboliza un hábil cambiaformas. Al fin y al cabo, poder transformarse en un animal sin varita ni hechizo es una forma muy efectiva de salvar la vida en caso de peligro. Por ejemplo, la bruja francesa Lisette de Lapin fue arrestada en París en 1422 tras ser acusada de brujería por mugles. Los mugles le rompieron la varita y la sentenciaron. Pero la noche antes de su ejecución, Lisette desapareció de la Bastilla. De hecho, Lisette de Lapin era una animaga que podía transformarse en un conejo blanco lo suficientemente grande como para colarse entre los barrotes de la ventana de su celda. Enrique VI, el último rey lancastriano de Inglaterra, tenía un gran conejo blanco como consejero cercano, lo que llevó a muchos a creer, en secreto, que estaba loco.
Sin embargo, el conejo podría ser Lisette porque, tras su huida, alguien vio a un conejo blanco cruzando el Canal de la Mancha en un caldero con la vela izada. Por supuesto, con el cambio de los tiempos y la instauración del Estatuto del Secreto Mágico, el papel y el estatus de la magia animaga han decaído significativamente en la Conferencia Internacional de Transformaciones de 1711. Se eliminó el requisito de que los participantes fueran animagos. Y la Ley de Regulación Animaga, formulada en Santa Elena en 1821, estipuló explícitamente que todo animago debía estar registrado en el Ministerio de Magia de su país. Después de describir al animago en detalle, la profesora McGonagall se convirtió en un gato atigrado en público, sin casi ninguna diferencia, y había rastros obvios de gafas alrededor de sus ojos. Esto no pudo evitar recibir un aplauso entusiasta de los estudiantes de Gryffindor y Hufflepuff. Por supuesto, el propósito de esta clase es simplemente que comprendas y conozcas a Animagus. La profesora McGonagall volvió a su forma humana. Estudiantes que estén realmente interesados en esto, cuando estén en sexto grado, si sus exámenes TIMO, clases de transformaciones y clases de pociones tienen puntajes de O, excelente, pueden enviar una solicitud por escrito al Ministerio de Magia. Luego también los guiaré personalmente en los pasos y el proceso de transformación animaga. El proceso de transformación de Animagus requiere una variedad de pociones complejas, y deben ser preparadas por el propio cambiaformas. La profesora McGonagall añadió. Jon hojeó el contenido de este capítulo en la guía de transformación intermedia y, efectivamente, era solo una introducción, sin ninguna descripción de los pasos y procedimientos del método de transformación. Parecía que Enigma también era una magia estrictamente controlada por el Ministerio de Magia. Cuando sonó la campana, la profesora McGonagall asignó tarea a Jon, guardó el libro de texto en su mochila y salió del aula con Zacharias. Animago, suena interesante, dijo Zacharias emocionado. Cuando esté en sexto grado, debo aprender de la profesora McGonagall. Entonces podré convertirme en abeja, mosquito colibrí, colarme en el baño de chicas y hacer lo que quiera. El requisito previo es que tus calificaciones en transformaciones y pociones deben alcanzar O. ¡Excelente! Jon le dio una palmadita a Zacharias en el hombro y meneó la cabeza. No dejes volar tu imaginación a plena luz del día. Tenemos que ir a cenar rápido. Tenemos cuidado de criaturas mágicas por la tarde. Capítulo 120 Cuidado de las criaturas mágicas. Cuando salimos del castillo después del almuerzo, la lluvia de ayer había parado. El cielo estaba despejado y la hierba estaba suave y húmeda bajo los pies. Jon se dirigía a su primera clase de cuidado de criaturas mágicas con varios estudiantes de Hufflepuff. Escuché que Hagrid es un profesor terrible. Eloise Midgen dijo preocupada. El año pasado, un estudiante resultó herido en su clase. Entonces tenemos que usar esta cosa. Steven Lucas miró el abrigo de piel de dragón con algo de disgusto, pero aún así se lo puso con fuerza. Por cierto, ¿con qué casa tomamos la clase de cuidado de criaturas mágicas? Jon preguntó casualmente. Debería ser Slytherin. Steven respondió. Gryffindor y Ravenclaw tomaron juntos la clase de cuidado de criaturas mágicas por la mañana. ¿Es eso así? Estaban caminando por la pendiente y la cabaña de Hagrid en el borde del bosque prohibido estaba a la vista. Rubeus Hagrid estaba esperando a sus estudiantes en la puerta de la cabaña. Estaba vestido con un abrigo de piel de topo, tenía las manos en los bolsillos y un perro negro, grande y de aspecto siniestro merodeaba a sus pies. Muchos estudiantes se asustaron y se alejaron involuntariamente del perro. Los estudiantes de Slytherin también llegaron, y Jon vio a Astoria con su amiga Selwyn, riendo cuando vio a Jon, parpadeó sorprendida. Jon sonrió y asintió con la cabeza. Vamos, date prisa. Al ver que la mayoría de los estudiantes estaban allí, Hagrid gritó. Tenemos algo bueno para invitarlos hoy. Pronto tendremos una clase maravillosa, todos síganme. Muchos estudiantes, ya fueran de Hufflepuff o de Slytherin, se miraban unos a otros con desconcierto obviamente, debido a sus antecedentes penales, no parecían creer las cosas buenas que decía Hagrid. La dirección a seguir es el bosque prohibido, la multitud siguió lentamente a Hagrid, Jon cayó deliberadamente hacia atrás de la multitud, y lo mismo hizo Astoria. No esperaba que tomaras la clase de cuidado de criaturas mágicas. Astoria sonrió felizmente. Sí, Jon asintió. Me pregunto qué cosas buenas nos va a enseñar el profesor Hagrid en esta clase. Mi hermana dijo que el año pasado era un grupo de hipogrifos, la verdad es que eran bastante buenos. Astoria dijo después de pensar por un momento.
Se siente genial volar en ellos, Jon añadió rápidamente. O sea, debería ser así. Jeje. Astoria frunció los labios y se rió. Unos minutos después, siguieron a Hagrid hasta el borde de un bosque denso. Todos, vengan aquí a esa valla. Hagrid gritó. Un momento, lo primero que tienen que hacer es abrir sus libros y acariciar suavemente los lomos. Hagrid se alejó y Jon sacó con cuidado el libro monstruoso de los monstruos que estaba atado a la bolsa de tela. Acariciando suavemente el lomo del libro, este tembló, luego se abrió y quedó quieto en su mano. Astoria, como él, controlaba fácilmente el libro de texto. Pero no todos pueden ser como ellos. Gritó una chica de Slytherin. Dejó caer el libro que tenía en la mano, dio unos pasos hacia atrás en estado de shock y se cubrió las manos con miedo. Al parecer, el libro casi la mordió hace un momento. Sé amable. Hagrid había regresado cargando una pesada canasta de bambú. Le gritó a la chica de Slytherin, con libros y criaturas mágicas. La chica de Slytherin se dio la vuelta con cierto disgusto. Hagrid fingió no notar su reacción y puso pesadamente la canasta de bambú en el suelo. Ahora puedes venir y ver lo que hay aquí. Dijo despreocupadamente. ¿Alguien puede decirme qué hay aquí? Varios estudiantes se reunieron alrededor, entonces oyeron un silbido y dieron unos pasos hacia atrás con miedo. Jon aprovechó para dar unos pasos hacia adelante y vio que la cesta de bambú estaba repleta de insectos negros ovalados. Esos son mosquitos, profesor Hagrid. Jon dijo. Correcto. Hagrid le dio una palmadita feliz en el hombro a Jon, casi tirándolo al suelo. Espera, ¿cómo te llamas? Sacó la lista de estudiantes y se tocó la cabeza torpemente. Art, Jon Art. Jon respondió. Hagrid sacó con cuidado la lista de estudiantes, la hojeó 2 veces y finalmente encontró el nombre de Jon. Muy bien, señor Art. 5 puntos para Hufflepuff. ¿Alguien sabe cuál es el uso principal del escarabajo de la madera? Hagrid preguntó de nuevo. Son una especie de alimento. Astoria levantó las manos en alto. Alimento para Boutruples. Tú también eres bastante buena, niña. Espera, tú eres Astoria Greengrass. Astoria giró la cabeza y le guiñó un ojo a Jon con picardía. Muy bien, señorita Greengrass. 5 puntos más para Slytherin también. Ahora, mira el bosque que hay más adelante. Hagrid abrió los brazos y gritó fuerte. Siguiendo la dirección que señaló Hagrid, notaron que colgando de los árboles había criaturas mágicas de color verde esmeralda, del tamaño de la palma de la mano, que parecían estar hechas de corteza y ramitas. ¡Oh! Varias chicas no pudieron evitar gritar. Jon nunca había esperado que el tema de esta lección fuera sobre Boutruple. No hay duda de que este pequeño animal mágico es mucho más aceptable que el hipogrifo, el escrebuto explosivo o el testral. Incluso muchos estudiantes de Slytherin parecían estar interesados. Hagrid los dividió en parejas y les pidió que alimentaran a los Boutruples con cochinillas para ganarse su favor. Jon y Astoria encontraron juntos un sauce junto al lago Oxmea de sus abrigos de piel de dragón, fueron arrojados a un lado y ambos se sentaron junto al árbol al mismo tiempo. Los Boutruples son muy tímidos. Astoria dijo suavemente. Así que cuando los alimentes, no los asustes. Mientras hablaba, tomó unas cuantas lombrices de tierra de Jon, las extendió junto al agujero del árbol y golpeó suavemente el sauce. Más de 10 segundos después, una simpática criatura salió del agujero del árbol. Miró a Astoria tímidamente, luego agarró un insecto en su mano y rápidamente se retiró al agujero. Después de varios viajes de ida y vuelta, finalmente salió de la cueva y se paró en la palma de Astoria. ¡Éxito! Astoria dijo emocionada. Ven y tócalo, Jon. Jon extendió una mano y la colocó sobre la mano de Astoria, acariciando suavemente las ramas del pequeño hombre árbol con su pulgar. ¿Le gustas mucho? Astoria sintió felizmente. Claro, ¿recuerdas nuestro primer encuentro en el tren? Sonrió Jon. Sí, hablamos mucho sobre criaturas mágicas incluido Boutruple. Astoria cerró los ojos y dijo en voz baja. Después de un rato, volvió a abrir los ojos, bajó la cabeza y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Jon, me alegro mucho de conocerte. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a
Juan Daniel Sigero Jiménez, Herman Pagliáfora, Osvaldo Alegre Belmar, Eduardo Vergara, Cotoria Cane, Gianeac, Huaxiquei, Juan Hernández, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Juan Ceballos, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Víctor Santos, Ahmed Enríquez, Víctor Guzmán, Yacer Saavedra, Leonardo Gutiérrez, José Hernández, Giovanni Perdomo, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Héctor R.P., Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi José Sullón. Si te está gustando la historia, puedes seguir viendo los siguientes capítulos en el canal.